Diálogo Directo. Son las 12 horas con 33 minutos, 12 con 33 minutos. Saludamos a esta hora en la segunda emisión de Punto Noticias para su segmento de entrevistas a Marcela Holguín, asambleísta, legisladora por la Revolución Ciudadana. Asambleísta Holguín, buenas tardes, gracias por aceptar la invitación de Pichincha Universal. ¿Qué opinión le merece la renuncia del vicepresidente Otto Sonmejorse? Hola, Listenia, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti, a quienes nos escuchan a través de la señal de Pichincha Universal. Gracias por este espacio. Bueno, realmente eso ya se venía venir, ¿no? Eso ya era un secreto a voces dentro del propio gobierno. Evidentemente es quien le sirve a los intereses del gobierno para poder hacer una continuación de este desgobierno que hemos tenido durante 3 años. No debería sorprendernos, pero deberíamos sí estar absolutamente pendientes porque a raíz de esta renuncia, las fuerzas políticas de la derecha van a tratar de reagruparse precisamente para apoyar a este que es el candidato de la derecha y evidentemente los medios de comunicación también harán su parte, así que muy atentos a la población porque si es que verdaderamente a una persona le interesaría el destino de este país que en estos momentos está pasando y atravesando la crisis más profunda nunca antes visto, lo menos que debería hacer, si es que tanto le interesa, es renunciar, sino seguir en su cargo como vicepresidente trabajando en beneficio de la gente. Entonces yo no entiendo cómo puede ser tan mediocre para dar una respuesta en este sentido a la población. Si tanto quiere servir, tenía la oportunidad de hacerlo siendo vicepresidente de la República. Quédese de vicepresidente de la República, ya que lo nombraron a dedo, quédese de vicepresidente de la República y sirva al pueblo ecuatoriano. Creo que más sirve estando supuestamente del lado del gobierno, en el gobierno, que siendo candidato en este momento. Así que a estar muy atentos de lo que pueda pasar y evidentemente esta es una señal clarísima de dónde son, de por dónde van las balas en este momento y también cuáles son las verdaderas intenciones. Hola, asambleísta Holguín. De acuerdo al artículo 150 de la Constitución, es la Asamblea Nacional la que va a tener que decidir el nombre del nuevo vicepresidente de la República de una terna que debe ser enviada por el presidente Moreno. Se especula en el ámbito político que esta terna podría estar encabezada por la actual ministra de Gobierno, María Paula Romo, una ministra que ha tenido serios cuestionamientos por su manejo de la situación en octubre pasado, por su intervención y ahora manejo también de la crisis sanitaria, en fin. ¿Usted cree que existan al interior de la Asamblea Nacional los votos suficientes para nombrarle a ella como nueva vicepresidenta de la República? En la mañana escuchábamos analistas políticos que aseguraban que desde el Ejecutivo va a existir presión a través de la misma ministra, la policía y la fiscalía para poner gendarmes afuera de los domicilios de algunos legisladores, para utilizar la expresión textual de este analista jurídico y político, algunos asambleístas mañosos para así conseguir los votos necesarios y nombrarla a ella como vicepresidenta. ¿Cómo mira usted esta situación? La Asamblea realmente ha tenido una actuación absolutamente bochornosa durante estos 3 años. Una actuación de espaldas al pueblo ecuatoriano. A mí no me sorprendería que una vez más la Asamblea obsecuente con este gobierno, porque realmente la mayoría de esta Asamblea lo que ha hecho es cogobernar con este régimen, una vez más se preste precisamente para las trafacías de este gobierno. Si es que nos van a poner o no policías o gente que sirva de enganche o de presión para tener nuestros votos, pues se equivocan. Nosotros no estamos ni sometidos al chantaje, ni hemos estado sometidos durante estos 3 años a la presión ni a la persecución. Nosotros no le tememos a este gobierno más allá de la persecución que hemos sufrido como bloque y como integrantes de la Revolución Ciudadana. Tampoco nosotros como bloque de la Revolución Ciudadana hemos sido responsables de las actuaciones de las malas actuaciones de esta Asamblea Nacional. No lo vamos a hacer ahora, no dimos nuestros votos en las 2 anteriores vicepresidencias, tampoco lo vamos a dar ahora, porque para nosotros existe un solo vicepresidente legítimo, que es el ingeniero Jorge Glass. ¿Cómo están las cosas al interior de la Asamblea Nacional? ¿Usted cree que se pueda correr el riesgo, si es que no hay arreglos de última hora, acuerdos políticos, de que esa terna pase por el Ministerio de la Ley?
Yo creería que la Asamblea, tal como ha venido funcionando durante estos 3 años y que ha sido absolutamente, insisto, obsecuente con este gobierno, que ha cogobernado con este régimen, evidentemente van a hacer sus amarres para conseguir nuevamente lo que el gobierno se propone. Lo han hecho en otras ocasiones, creería yo que en esta ocasión no va a ser la excepción, pero claro, hay que tomar en cuenta un dato importante y es el hecho de que como estamos a puertas de una nueva elección, evidentemente ahora sí las fuerzas políticas lo que están tratando de hacer es desmarcarse de este gobierno. Pero ya es demasiado tarde, Licenia y amigos que nos escuchan, es demasiado tarde. Realmente sabemos que las fuerzas políticas que han integrado la Asamblea Nacional han gobernado con este régimen y yo creería que esta no va a ser la excepción, salvo por esta digamos que por esta salvedad que probablemente podría darse también en época de elecciones, todo es posible, de acuerdo a los cálculos políticos que tendrán ya los politiqueros de siempre, pero vamos a ver qué es lo que pasa. En todo caso, lo único cierto es que nosotros, los 30 asambleístas de la Revolución Ciudadana, no nos vamos a prestar para este nuevo juego del gobierno. Y hablando de cosas políticas, legislador Holguín, el Consejo Nacional Electoral ratificó que la aceptación de precandidaturas para las elecciones nacionales del próximo año serán indelegables y personalísimas. Los consejeros aprobaron este reglamento para el desarrollo de las democracias internas en las organizaciones políticas y muchos dicen que esto es con dedicatoria especial a la organización política a la que usted pertenece, a algunos líderes de la organización política a la que usted pertenece para así impedir su participación. ¿Cómo mira usted este reglamento? No se puede cambiar el reglamento, además hay una cosa que todo el mundo lo sabe, y es que el reglamento no puede estar sobre la ley. En este caso, lo único que están tratando de hacer es lo que tú manifiestas y que es evidente ante los ojos de cualquier persona, y es el hecho de tratar de impedir la participación política del expresidente Rafael Correa. Si es que tanto miedo le tienen, es precisamente porque saben que nosotros tenemos el gran apoyo popular y tratarán de buscar cualquier trafacía que se encuentren en el camino con tal de impedir la participación política de Rafael Correa. Sin embargo, el reglamento no puede estar sobre la ley y evidentemente esto, si es que tienen que hacer las cosas, tienen que hacerlas conforme a la ley y a la legalidad que existe. En este caso, pues entonces esto no debería ser aceptado, seguramente también será apelado, pero lo que está por detrás y la lectura que está por detrás es únicamente aquello, el miedo que tienen al hecho de que Rafael Correa vuelva a ser candidato, en este caso a la vicepresidencia, porque saben que barremos y barremos con todo. Asambleísta Holguín, en otro tema, hoy está previsto en la Asamblea Nacional una respuesta a la preocupación ciudadana que ha generado este mal uso, el uso indebido de los carnés de discapacidad, que incluso un escándalo que incluso está salpicando a algunos legisladores. Usted ha promovido la presencia del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, para que explique cómo se han otorgado estos carnets, cómo se ha realizado este proceso. Cuéntenos, por favor, ¿se mantiene esta decisión? ¿El ministro ya tiene una fecha para comparecer? Lamentablemente, Licenia, como tú bien conoces, la semana pasada presenté ese cambio del orden del día a través del proyecto de resolución. Fue aceptado por la mayoría de la Asamblea Nacional, salvo 2 votos abstentivos de 2 asambleístas, pero en todo caso ese cambio del orden del día pasó. El problema fue que la sesión no se terminó el jueves pasado y justamente hoy en la tarde tenemos la continuación de esta sesión. Habrá que ver si es que existe de verdad la voluntad política para poner sobre el tapete de discusión este tema, porque eso ya es potestad de quien en ese momento estaba ejerciendo la presidencia encargada de la Asamblea Nacional y lo puso como último punto del orden del día. Y realmente la agenda que tenemos para esta tarde es una agenda absolutamente extensa. Yo lo que quiero es presionar y exigir en este caso a las autoridades de la Asamblea Nacional que este sea uno de los principales puntos que se trate y uno de los primeros. ¿Por qué razón? Porque hemos visto con indignación lo que está ocurriendo en el caso de esta red de corrupción de los carnets. El propio ministro de Salud lo decía la semana pasada, solamente durante la pandemia fueron capaces de emitir 3,000 carnets de manera ilegal, cuando en realidad este proceso estaba cerrado por motivos de la pandemia. Y el costo de cada uno de estos carnets emitidos de manera ilegal es de $1,300. Aquí hay muchas personas que tienen que dar explicaciones, pero yo he pedido que estas explicaciones y estas investigaciones también
seamos parte de los 137 asambleístas, precisamente porque se han dado y se han barajado algunos nombres. A mí me parece que lo más transparente en este momento con la ciudadanía es que nosotros seamos los primeros en ser investigados, los 137 asambleístas, porque ya es momento de que se investigue todo y a todos. Y eso evidentemente nos incluye. Y sí, lo que hice es precisamente pedir que sean llamados a comparecer a la Comisión de la Salud varias autoridades, entre ellas la que tú mencionas, el ministro de Salud, pero también el presidente del CONADIS, el director del Registro Civil, y quienes están al frente de aduanas y del Servicio de Rentas Internas. Lo que yo pretendo con esto es que se nos dé un listado que sea el listado final de todas las personas que desde 2017 a esta parte fueron acreditadas con un carnet, para efectivamente, teniendo esta lista, poder discernir cuáles de estas personas, que entendería van a ser evidentemente la mayoría, obtuvieron este carnet de manera absolutamente legal y qué personas han obtenido esta documentación contrafacías de las que ya conocemos. Ahora, está bien que se busquen las sanciones del caso. El problema es que se han tomado decisiones a nivel gubernamental para supuestamente corregir esta situación sin que se haya sancionado directamente a ninguno de los responsables de que esto haya ocurrido, pero esto está afectando a personas que realmente necesitan este documento para poder incluso sobrevivir por su condición de discapacidad. Hay protestas de estos sectores que han tenido que pasar un largo proceso, un proceso cansado, angustioso, unas verdaderas peripecias para obtener, y al final ni siquiera pueden llegar a tener este carnet. Hay gente que ha luchado 2, 3, 4, 5 años y no les ha sido posible conseguir este carnet. Y ahora, con las prohibiciones que se han puesto del lado gubernamental, se está afectando a todos y están pagando justos por pecadores. No lo podías haber dicho más claro, Licenia. Es precisamente lo que está ocurriendo. Personas que, como tú bien manifiestas, han estado implorando por tener un carnet de discapacidad durante 2, 3 años y no lo han conseguido. Y resulta que hay unos cuantos vivos que, por tener algún tipo de autoridad, se aprovechan precisamente de aquello, con un agravante adicional que a mí me parece lo más doloroso y lo más grave del caso, y es el hecho de que están restando oportunidades a la gente que verdaderamente sí necesita tener un carnet de discapacidad. El otro día yo tenía una reunión con una persona que me decía: Marcela, llevo 2 años tratando de pedir un carnet para mi madre. Nunca me lo dieron. ¿Y sabe para qué necesitaba ese carnet? Para poder obtener pañales para mi madre. Esa es la diferencia y eso es precisamente lo que está en juego. Además, el hecho de que de ahora en adelante, precisamente por la aparición de esta red de corrupción, lo único que van a conseguir es que los trámites para la obtención de un carnet sean cada vez más burocráticos y engorrosos. Y esto va precisamente a sacrificar ¿a quiénes? A los más pobres. Y desde el otro lado, Licenia, lo que tú también decías, la respuesta del gobierno es una respuesta absolutamente a medias, como la que ya estamos acostumbrados a tener por parte de este régimen. Revocar los carnets de discapacidad y exigir una recalificación no es el mecanismo para acabar con esta red de corrupción. Lo que necesitamos saber es quiénes son los cabecillas, quiénes son los que están atrás de esta red. Y para eso no necesitamos conculcar derechos que ya han sido adquiridos por parte de las personas con discapacidad. No es esa la manera de afrontar las cosas. La manera de afrontar las cosas es exigir una investigación absolutamente seria, profunda, exhaustiva, con el debido proceso, por supuesto que sí, pero en donde se conozca el listado de todas y cada una de las personas que han obtenido este carnet, para poder discernir quiénes lo hicieron de forma legal y quiénes lo hicieron de una manera ilegal. Pero no es cuestión de hacer de nuevo una recalificación de aquellas personas que les costó 2, 3, 4 años para obtener un carnet y que tanto les sirve precisamente para afrontar de alguna manera su discapacidad. Ahora, algunas autoridades o ex autoridades del Ministerio de Salud aseguran que desde el 2017 precisamente se dejaron de hacer estas recalificaciones y que en algunos casos amerita, tomando en cuenta el nivel de la discapacidad, y que por esta digamos, inobservancia no se ha cumplido la norma y se han caído en estos casos de corrupción. ¿Usted cree que sí, en algunos casos específicos determinados, se debe proceder con esta recalificación? Bueno, hay que hacer todo lo que esté al alcance, evidentemente, para evitar que se den errores.
pero no creo que la solución para atacar esta red de corrupción sea recalificando los carnets, porque evidentemente la mayoría de personas que adquieren este carnet lo hacen porque realmente necesitan. Lo que hay que hacer es dar con el listado de aquellas personas que obtuvieron este carnet de manera ilegal. Y sí, es cierto lo que tú manifiestas. Desde el 2017, Licenia, es cuando más se han dado los problemas en términos de estas acreditaciones para obtener el carnet, pero también en la importación de vehículos de alta gama. Y este cuadro lo demuestra, pero de manera absolutamente gráfica, lo que está pasando. Aquí está la línea en el 2010 de los carros que fueron importados. 162 vehículos fueron importados en el 2010. Y mira cómo asciende la curva hasta el 2019. Esto es del año pasado. 4.426 vehículos fueron importados el año pasado. Entonces, esto es lo que hay que investigar. Aquí está la solución del problema. No se necesita coger y dejarle a la gente que más necesita sin el carnet de discapacidad. Esto es lo que hay que investigar. Y se necesita únicamente voluntad política y decisión política para investigar esto, si es que se quiere llegar hasta las últimas consecuencias. Legislador Holguín, también no solo el tema de los carnets se habría incrementado la entrega de este tipo de documentos, sino también las jubilaciones. ¿Qué está pasando con el tema de las jubilaciones? Que al parecer hubo un repunte de jubilaciones entre el 2018 y el 2020. Exactamente, y en lo que va del 2020 se encuentra un incremento de más del 50%. Esto dicho por el propio presidente del Consejo Directivo del IES. Debemos entonces verificar quiénes realizaron esa calificación y acreditación también para ver por qué estas personas ahora están exigiendo una jubilación antes de la época en la que debería darse, porque esto también afecta al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero es que el problema de la red de corrupción que está detrás de la venta de carnets de manera ilegal no únicamente compete a las autoridades, no únicamente compete al IES. El propio ministro, por ejemplo, de Salud decía la semana pasada que incluso futbolistas se habrían hecho acreedores a carnets de discapacidad con el único objetivo de importar autos de lujo. Empresas privadas también lo habrían hecho porque, de acuerdo a lo que se conoce, es que muchas empresas privadas lo que querían era tener acceso a este carnet de discapacidad para de esta forma cumplir con lo que requiere la ley en cuanto al porcentaje de personas con discapacidad que tienen que trabajar en las empresas tanto públicas y en este caso privadas. Esta red de corrupción es más grande de lo que nosotros pensamos. Por eso la solución es conseguir esta lista desde el 2017 de todas y cada una de las personas que se han visto involucradas en este hecho para solamente, sencillamente, determinar quiénes los accedieron de forma legal y quiénes lo hicieron ilegalmente, y ahí tendremos una buena parte de la investigación que nos llevará seguramente a las cabezas y a ver quién está atrás de esta red de corrupción que tanto daño ha hecho a nuestro país, sobre todo en una época tan dolorosa como la que estamos viviendo actualmente de pandemia. Yo no puedo imaginarme el hecho de que existan personas indolentes e inhumanas que se aprovechen de la necesidad ajena para lucrarse personalmente y tener este tipo de favores. Ojalá que como asambleístas lo puedan lograr, porque en apego a la ley de transparencia ya no se puede, ya no están disponibles los links donde uno se podía consultar qué persona tiene una exención tributaria, qué persona tiene un carnet de discapacidad, ya está cerrado. Pero tal vez ustedes como asambleístas sí pueden llegar al fondo de este tema. Sí, Licenia, y además que quiero comentarte que precisamente ayer lunes en la mañana, primera hora, envié además 5 pedidos de información a las autoridades, entre ellas también a aduanas, precisamente consultándoles por qué de la noche a la mañana este acceso a la información, que debe ser pública y que debe ser conocida por todas las personas, sencillamente ya no funciona. Estoy a la espera también de esta respuesta por parte de la autoridad, en primer caso, y además que todos como ciudadanos debemos exigir transparencia, y una de las formas de tener transparencia es precisamente tener acceso a este tipo de información que es información pública. ¿Qué es lo que están escondiendo? ¿Por qué precisamente de la noche a la mañana, cuando se destapa este nuevo escándalo de corrupción en este gobierno, resulta que ya no tenemos acceso a esta información pública? ¿Qué es lo que está detrás de todo aquello? Es una pregunta que debemos también responderla a la mayor brevedad posible para impedir que casos como este sigan dándose en el Ecuador y que unos pocos vivos desangren de esta manera la patria, lo que ya lamentablemente ha sucedido durante estos 3 últimos años.
Muchísimas gracias, legisladora, por su presencia virtual en nuestra emisión de noticias. Marcelo Holguín, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Ustedes ya la han escuchado con esta investigación de este escandaloso tema de los carnés de discapacidad. Gracias, legislador Holguín. Gracias a ti, Licenia. Un abrazo para todos y una buena tarde. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.